Universidad Santo Tomás, maestría en ambientes bilingües de aprendizaje, trabajo de grado de maestría titulado Translenguaje pedagógico, interacción y comunicación entre hablantes de LSC, lengua de señas colombiana, y español. Maestrantes, Zaira Lucero Romero Maldonado, Daniela Maritza Rodríguez López y quien les habla Enarley Urrego Herrera. Directora, Marta Isabel Bonilla Mora. En la institución educativa San Marcos de Muso, Boyacá, se conformó un grupo de lengua de señas, por iniciativa de la docente del área de inglés, quien es investigadora en este proyecto. En este grupo se identificó que la interacción y la comunicación entre estudiantes sordos y oyentes era limitada, por lo cual se propone el translenguaje pedagógico, ya que este permite fortalecer las habilidades lingüísticas, fortalecer y ampliar el repertorio lingüístico, además de una flexibilidad entre la lengua de señas colombiana y el español, mientras se fortalecen las dos al mismo tiempo. Por esa razón, nuestra pregunta de investigación es: ¿cómo la implementación del translenguaje pedagógico influye en la interacción y la comunicación en un grupo de estudiantes sordos y oyentes de la institución educativa San Marcos en Muso, Boyacá? Y por ende, nuestro objetivo general, determinar cómo el translenguaje pedagógico influye en la interacción y la comunicación entre lengua de señas colombiana y español. Para el desarrollo del marco teórico de la presente investigación tenemos en cuenta los siguientes conceptos. Iniciamos con la interacción y la comunicación, el cual es un concepto vital para el intercambio de información y experiencias entre docentes y estudiantes dentro de las aulas, creando así aprendizaje más significativo, como lo define Howie 2023. Seguimos con la lengua de señas, las cuales son definidas por Sánchez y Díaz 2022 como lenguas naturales creadas por las comunidades sordas, las cuales tienen su propia gramática y no son un simple conjunto de signos. Esto nos lleva a pensar en la lengua de señas colombiana, la cual es patrimonio pluricultural de la nación y su enseñanza está defendida bajo la Ley 982 del 2005. Seguimos así reflexionando sobre la lengua de señas en la ruralidad. Aquí, Caballero 2023 menciona que la enseñanza de lengua de señas en la ruralidad es más un privilegio que un derecho. Así, pensamos en la enseñanza del lenguaje, el cual está dominado por el español, ya que es la lengua oficial de nuestro país, donde Taborda 2021 menciona la importancia de la apertura a prácticas más inclusivas dentro de las aulas, donde se permita la enseñanza de nuevas lenguas. Así tenemos el translenguaje como esta práctica que, según García 2009, permite la apertura a todo el repertorio lingüístico de los estudiantes y afirma la pertenencia a su cultura. Así llegamos al translenguaje pedagógico, donde García y Otegui 2020 definen el translenguaje como práctica pedagógica inclusiva que orienta a la apertura al idiolecto y a las diferentes formas de comunicación de los estudiantes dentro del aula. Llegamos así al marco del translenguaje pedagógico en la educación para personas sordas, donde Wolbers et al. 2023 ratifica la importancia del uso de este enfoque en el aprendizaje de lengua de señas y su segunda lengua, que en nuestro caso sería el español, en la validación de todos los recursos semióticos, el idiolecto y demás aspectos que contribuyen a las habilidades comunicativas de los y las estudiantes. En esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo según Quevedo y Castaño 2002 y se trabajó bajo la metodología de la investigación-acción, propuesta por Griffin en 2012. El estudio se centró en un contexto específico y contó con la participación de actores clave. Para la recolección de información se emplearon dos instrumentos: la observación participativa, basada en Bernard 2006, y la estructura semiestructurada, de acuerdo con Hernández 2014. El proceso se desarrolló en 6 fases. La primera fase fue la conciencia inicial, en la que se identificó un problema. Luego vino la exploración, donde se profundizó en el contexto, se reconocieron fuentes de información y se consideraron aspectos éticos. En la tercera fase se elaboró una respuesta inicial a través de observaciones, entrevistas y revisión de datos preliminares. La cuarta fase fue la creación de un plan de acción, con preguntas e instrumentos definidos. En la quinta fase se llevó a cabo la implementación y evaluación del plan, mediante talleres basados en el translenguaje y la pedagogía, con una planificación clara y evaluación al final. Finalmente, la sexta fase consistió en socializar los hallazgos y reflexionar continuamente para generar aprendizajes significativos. A continuación, se mostrará cómo se aplicaron las fases.
Después de realizar el análisis temático al formato de observación de la prueba diagnóstica, los resultados fueron los siguientes. En primera medida, el interés y el esfuerzo por comunicarse de los participantes, ya que asistieron de manera voluntaria y demostraron disposición activa para comunicarse. Sin embargo, también se identificó algunas limitaciones comunicativas, como lo fue la falta de dominio de lenguas de señas colombiana, por lo cual hizo que predominara el español en las interacciones y al mismo tiempo se excluyó la población sorda. También se identificó la necesidad de contextualizar el aprendizaje, vinculando el entorno cultural y social, buscando un aprendizaje más significativo. Y por último, se identificó que la influencia del modelo lingüístico, aunque facilitó la comunicación, hizo que se limitaran las interacciones espontáneas entre los estudiantes. A partir de este análisis se creó el plan por medio de los talleres. Para la fase creación de un plan se tuvo en cuenta lo que menciona Grife 2012, debe ser un esquema flexible con datos de recolección ajustables. Para esta fase se crearon 5 talleres basados en los intereses y necesidades de los estudiantes, los cuales estuvieron relacionados con actividades del tiempo libre, señalización en lengua de señas colombiana de los espacios del colegio, el proyecto de vida de los estudiantes, alimentos típicos de la región y un proyecto integrado donde se muestran las habilidades adquiridas por los estudiantes en ambas lenguas. Los instrumentos de recolección de datos aplicados en los talleres fueron la observación participante y al finalizar la entrevista semiestructurada. Durante la fase de implementación y evaluación del plan, se buscó analizar el uso del lenguaje pedagógico como una herramienta que favorece la comunicación entre los estudiantes en un entorno multilingüe. El objetivo fue promover la expresión de ideas, la interacción entre compañeros y la conexión con estudiantes de otros grupos que pertenecían al club de señas. Para ello, se recolectaron datos claves sobre el grupo, especialmente en relación con el entorno físico y la dinámica del mismo, observando aspectos como la disposición del espacio y la forma en que se daban las interacciones y la comunicación durante las diversas actividades. Entre los principales aportes de esta fase se identificaron la disposición del grupo, su capacidad de interacción, el liderazgo emergente y cómo se daba la toma de decisiones. Toda esta información fue obtenida mediante observaciones estructuradas y el análisis de la participación activa de los estudiantes en los talleres diseñados. El análisis de los instrumentos de recolección de información se realizó mediante el análisis temático propuesto por FLIC 2022. En el primer paso, familiarización con los datos, se transcribió la información tanto de las entrevistas como de los formatos de observación de cada uno de los talleres. En el segundo paso, codificación inicial, se hizo la búsqueda de códigos y palabras reiteradas para así pasar al tercer paso, en el cual se hizo la búsqueda de temas como tal. En el cuarto paso, definición y denominación, se hizo la categorización de cada uno de los temas y por último, se elaboró el informe correspondiente a cada uno de los hallazgos. Retomando la pregunta central de esta investigación, ¿cómo la implementación del lenguaje pedagógico influye en la interacción y en la comunicación en un grupo de estudiantes sordos y oyentes de la institución educativa San Marcos en Muso, Boyacá? Se puede evidenciar que este interrogante guió el proceso de análisis y codificación. Tal como lo propone Flick en el 2022, se llevó a cabo un proceso sistemático que incluyó la familiarización con los datos, la generación de códigos iniciales y la categorización. Esta codificación permitió identificar elementos claves como la construcción compartida del conocimiento, el uso combinado de las lenguas y la participación activa de todos los estudiantes. La docente investigadora dejó registro en el documento de análisis del taller mencionando aspectos como la reconstrucción del código lingüístico natural y la exploración de saberes previos con apoyo visual y gestual, lo cual valida la relación entre el lenguaje y la interacción efectiva. Además, se aseguró la validez y fiabilidad del proceso mediante la triangulación de los datos y la revisión constante de los hallazgos. A continuación se muestra el desarrollo del informe a través del gráfico donde se evidencian las fases aplicadas y los resultados obtenidos. En esta imagen podemos observar la respuesta a la pregunta de investigación sobre cómo el lenguaje pedagógico influye en la interacción y comunicación de estudiantes sordos y oyentes. Se identifican 3 grandes categorías: habilidades comunicativas, que incluye el uso de
múltiples recursos y lenguas, ambientes bilingües de aprendizaje que promueven la inclusión, el trabajo colaborativo y el aprendizaje en contexto, y la construcción de la identidad, destacando el reconocimiento del otro, la cultura sorda y oyente y el fortalecimiento comunitario. La primera categoría del emergente se titula Habilidades comunicativas tras lenguaje como práctica pedagógica central. Es importante mencionar que esta se encuentra soportada en el análisis bajo el uso de recursos semióticos, la flexibilidad lingüística y la construcción de conocimiento metalingüístico. Los tres aspectos están sustentados bajo la teoría de Wolbers et al. 2023 en el marco de la enseñanza del translenguaje en educación para sordos. Es importante mencionar que el uso de recursos semióticos se vio presente en los talleres a partir del uso de apoyos multimodales, tales como imágenes, videos, juegos de rol, donde los estudiantes podían interactuar y comunicarse usando sus propias formas de lenguaje. Esto permitió equidad entre las lenguas español y lengua de señas colombiana por medio de la corporeidad, donde los estudiantes podían expresarse y sentir el lenguaje no solamente de manera oral, sino también con su cuerpo, por medio de sus sentidos. Esto permite una flexibilidad lingüística, construyendo significados conjuntos a partir de las experiencias en los talleres, mediante la interacción en lengua de señas y el español, permitiendo así la validación del idiolecto, el cual es definido por Wolbers et al. Como la recopilación y la construcción del lenguaje de una persona a lo largo de su vida a partir de sus experiencias, el cual fue validado por parte de la población sorda y oyente en el espacio de los talleres y también fuera del aula. Así se construyó un conocimiento metalingüístico, lo que implica, según Wolbers et al. 2023, la reflexión entre las lenguas y el contraste entre las mismas. En lengua de señas colombiana tenemos señas que son muy similares a expresiones que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad, por ejemplo. Rápido, urgente. De esta manera se podría llegar a reflexionar sobre cómo la expresión es lo que finalmente acompaña la intención del lenguaje y cómo esto se ve reflejado en el aprendizaje de lengua de señas colombiana. Igualmente en el español, los estudiantes sordos pudieron llegar a reflexionar sobre la construcción de las palabras, cómo se organizan las letras y cómo esto puede llegar a cambiar en la manera en que ellos se comunican, aprendiendo así su segunda lengua. Después de realizar el análisis temático, también se identificó que el lenguaje pedagógico para la interacción y la comunicación entre lengua de señas colombiana y español influye en los ambientes bilingües de aprendizaje, en la medida que permite un aula disruptiva, un ambiente inclusivo y un aprendizaje desde el contexto. Estos tres enfoques, sustentados bajo la teoría de González et al. 2024, teorías y prácticas educativas contrahegemónicas sobre la pedagogía disruptiva. En primera medida, aula disruptiva entendidas de González et al. 2024 como un espacio que rompe con las estructuras de enseñanza tradicional y por el contrario permite una educación activa, participativa y crítica que se relaciona directamente con el contexto. Asimismo, una flexibilidad en los roles, tanto de los docentes como de los estudiantes. Eso se vio identificado ya que fueron algunos de los participantes quienes lideraron y guiaron al docente en alguna de las actividades. El currículo fue oculto ya que este se ajustó a las necesidades y gustos e intereses de los participantes sin una nota cuantitativa o una uniformidad en el aula. Asimismo, se identificó que el ambiente fue inclusivo, ya que este permitió la participación de personas externas, como lo fue una de las mamás de una de las estudiantes sorda, y las personas que trabajan en el hospital del municipio quienes se vincularon al grupo. El trabajo colaborativo fue relevante durante el desarrollo de todas las actividades, ya que fue entre ellos mismos quienes construyeron el conocimiento y se apoyaron para poder comunicarse e interactuar. Por lo cual esto llevó a que el clima emocional fuera asertivo, ya que ellos podían participar, se podían comunicar, se podían preguntar, corregirse entre ellos sin ser limitados. Y por último, el aprendizaje fue desde el contexto, ya que los participantes encontraron un uso real comunicativo en lengua de señas colombiana y en español, haciendo que el aprendizaje fuera significativo. La categoría de construcción de la identidad en el marco del translenguaje pedagógico se resalta que la identidad no es fija, sino una construcción dinámica influida por el contexto. La interacción y la diferencia, como lo plantea Hall en 1996, y el translenguaje, según García Lee Wei en el 2014, permite a los hablantes afirmar identidades híbridas y flexibles, visibles en prácticas como el uso del idiolecto, donde cada estudiante expresa su mundo desde su forma única de comunicarse,
validando su voz y experiencia. Las actividades registradas en los talleres muestran cómo el aula se convierte en un espacio de reconocimiento de alteridad, donde se valoran las distintas formas de comunicación sin imponer jerarquías. A través del reconocimiento del contexto cultural y elementos locales como la comida, el humor y las tradiciones, se fortalece la identidad colectiva y el empoderamiento de la minoría sorda. Finalmente, para concluir con esta investigación, respondemos a la pregunta: ¿cómo la implementación del translenguaje pedagógico influye en la interacción y la comunicación en un grupo de estudiantes sordos y oyentes de la institución educativa San Marcos en Muso, Boyacá? Respondiéndole a partir de 3 categorías: habilidades comunicativas, ambientes bilingües de aprendizaje y construcción de la identidad. En la primera tenemos gran influencia del translenguaje pedagógico, ya que impactó en la comunicación e interacción de los estudiantes sordos y oyentes, permitiendo la construcción de significado de la flexibilidad de roles, usando señas, español, videos, imágenes y demás recursos semióticos para construir lo que se quería decir durante los talleres. Esto se dio mediante los ambientes bilingües de aprendizaje. El translenguaje en los ambientes promueve entornos disruptivos que transforman la interacción, no solo entre compañeros y docentes, sino también con toda la comunidad educativa, creando espacios inclusivos donde se promueve el uso contextual del lenguaje y la seguridad emocional dentro de las aulas. Finalmente tenemos la construcción de identidad, la cual fue visible en la comunidad sorda y oyente. El translenguaje incorpora un conjunto de recursos comunicativos adquiridos a lo largo de la vida de los estudiantes por medio del dialecto. Mediante la interacción con otras personas, esta identidad se construye y se reconstruye dentro del contexto, el contacto con otros elementos semióticos y la validación de los intereses y necesidades de los estudiantes, fortaleciendo la identidad de la cultura sorda y su reconocimiento mutuo. Los estudiantes sordos pasan de ser espectadores a protagonistas y los estudiantes oyentes pasan a interesarse por la diversidad lingüística de su país, comprendiendo la importancia de aprender otras lenguas, dando una nueva mirada al bilingüismo, reconociendo al otro por medio de la alteridad y construyendo así comunicación, lenguaje y cultura.